bendiga muy grande y ricamente en este día. Reciban una cordial bienvenida a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos transmitiendo a través de las redes sociales de Dierpa Media, a través del canal de YouTube y en el podcast de Spotify. Gracias como siempre por estar con nosotros. En el día de hoy quiero compartir con ustedes de parte del Señor un mensaje que hemos titulado El Círculo del Elefante. Para este mensaje quisiera comenzar compartiendo con ustedes la historia de un elefante en un circo. Es un elefante que desde muy pequeño ha crecido en las carpas y hay algo en particular, y es que él siempre ha estado desde muy pequeño atado a una cadena. Vamos a decir que de repente tiene apenas 5 pies de largo y esta cadena está simplemente atada en la otra punta a una estaca que está enterrada en el suelo. Como nuestro elefante es muy pequeño, es un bebé todavía, carece de la suficiente fuerza para de repente de un solo tirón arrancar aquella estaca y liberarse. De manera que nuestro pequeño elefante está considerando simplemente que ese es su universo, que ese es su espacio. Sin embargo, nuestro elefante no se queda bebé siempre y llega a una etapa adolescente. Es un poco más grande, un poco más fornido y siente de repente que este espacio se está volviendo cada vez más estrecho. Y no, el espacio no está cambiando. El espacio sigue siendo el mismo. La cadena sigue midiendo los mismos 5 pies de radio. Pero nuestro elefante está creciendo y necesita un poco más de espacio. Pero él simplemente cree que así como bebé no tiene la suficiente fuerza de repente para de un solo tirón arrancar la estaca. Hay otro problema que nuestro elefante está comenzando a tener en esta etapa, y es que en su adolescencia desconoce lo que es valerse por sí mismo. No sabe lo que es conseguir alimentos, sino que por ahí de repente puede llegar a depender de algún empleado del circo que de cuando en vez le provee alimento, o de repente de algunos niños que compran maní y que se lo avientan, y ese es el sustento, es la manera a través de la cual nuestro amigo elefante adolescente está creciendo y está siendo alimentado. En esta manera él llega a su etapa adulta, una etapa adulta en la cual todavía es mucho más grande, es más gordo, es más fornido. Los 5 pies de la estaca son exactamente los mismos que él tiene en la longitud de la cadena. Pero él sigue pensando de repente que su espacio es el que se está reduciendo porque cada vez es más grande y es mucho más difícil. Pero nuestro elefante ha crecido con la idea de que no es capaz, de que no tiene la fuerza, de que no tiene la capacidad de repente de tirar de la cadena, porque de repente con todo y que es un animal muy fuerte, ha crecido con la idea y con la mentalidad de que simplemente esa cadena, esos 5 pies de distancia, esos 5 pies que tiene esa cadena de longitud, es lo que determina su espacio, su existencia aquí en la tierra. Desconoce que él no ha sido diseñado para vivir atado, desconoce que realmente es un animal que ha sido diseñado para crecer, para desarrollarse y para expandirse en las vastas llanuras africanas. Pero sin embargo, desde muy pequeño ha sido mentalizado y ha creído simplemente que su universo se encuentra limitado a la longitud de aquella cadena. Es un elefante adulto, donde simplemente ya se ha acostumbrado a una serie de cosas que para él son rutina y son normales. Es normal que de cuando en vez venga la misma persona a alimentarlo. Es normal que de cuando en vez vengan algunos niños y le sigan tirando manotadas de maní, y eso es su alimento. De repente se ha acostumbrado y no se ha atrevido a explorar lo que pasaría si de repente un buen día tomase la decisión de tirar fuertemente de la cadena, arrancar la estaca. ¿Qué pasaría? ¿A dónde podría irse? Y de repente no lo hace por un millón de razones, por miedo, por costumbre, de repente por temor, de repente por desconocimiento de su propia fuerza y de su propia capacidad. Y nuestro elefante nunca toma la decisión y se queda allí. No fue niño toda la vida, tampoco fue un adolescente, ni la adultez tampoco le duró para siempre. Pues nuestro elefante ha llegado a la etapa de la vejez. Y en esta vejez nuestro elefante también ya ha perdido gracia y comienza a convertirse de pronto en una carga incluso para el circo. Ya no produce los mismos chistes, la misma gracia, no tiene la misma fuerza ni los mismos bríos que de repente en su juventud o en su adultez tenía para pararse en 2 patas solamente nuestro elefante. De manera que el circo, en un acto, vamos a decirlo con un poco de sarcasmo, en un acto un poco humanitario por decirlo así, el circo toma la decisión de liberarlo en la selva africana, en el que se supone que es su hábitat natural. Pero cuando lo liberan allá en África, en las llanuras o en las selvas donde se supone que él debió haber desarrollado su vida, se encuentra con una paradoja muy grande. Ese no es su espacio, ese no es su área. No fue allí donde creció y donde se desarrolló. No sabe lo que es conseguir alimento por sí mismo. De manera que en ese supuesto acto humanitario, lo que hicieron fue mandarlo directamente a la muerte para que se convirtiera en víctima de cualquier presa que capaz que no tiene la fuerza ni la energía que él tiene. Pero sus miedos los llevaron a nunca conocer la real capacidad que él tenía.
de manera que lo único que le espera a nuestro elefante, después de haber sido durante tantos años la entretención de un circo, ahora simplemente es el sustento y el alimento de cualquier fiera que tenga en su deseo simplemente el devorarlo. Podemos llegar a preguntarnos cómo esta historia, cómo este círculo del elefante puede llegar a relacionarse con cada uno de nosotros. Quiero que iniciemos este mensaje compartiendo algo que nos habla la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 107, versículos 13 al 14, donde dice la palabra del Señor: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y me gusta cómo termina hablando. Dice que rompió sus prisiones. Para efectos de tomar esta metáfora del elefante y atarlo un poco a la palabra, vamos a decir que no rompió sus prisiones, sino que de repente rompió sus cadenas. Quiero que meditemos un poquitito al respecto de cómo esta metáfora o esta historia del elefante, la vida del elefante, el círculo del elefante en el cual ha crecido, no está muy lejana a la vida de muchas personas, inclusive personas que han crecido o que conocen del Evangelio, pero que simplemente no han tomado la decisión en un momento determinado de su vida de soltarse de aquellas cosas que de repente los tienen atados y cosas que de repente no les permiten la posibilidad de explorar un universo mucho más grande. Y no se han creído la película todavía de que tienen la capacidad, de que tienen la fuerza para de repente de un solo tirón romper con aquellas cosas que no les están permitiendo vivir en la dimensión de lo que Dios realmente tiene para ellos, en la dimensión de la llanura llena de bendiciones para las cuales Dios a cada uno de ellos los ha diseñado y los ha creado desde el principio de los tiempos. De manera que por ello nos encontramos con personas que a lo largo de la vida, por más que digan creer en el Señor, de repente no toman las decisiones que les corresponde tomar para romper con aquellas cosas que los tienen atados y que no les permiten en la vida desarrollarse hacia cosas cada vez más grandes. Entonces tenemos una vida en la cual muchas veces nosotros estamos clamando por algo distinto que ocurra en nuestras vidas, pero todo sigue siendo exactamente igual, nada cambia. Y no cambia simplemente porque, al igual que el elefante, desconocemos de repente nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro potencial. Hemos crecido con algo que de repente nos han implantado a cuestión de costumbres o a cuestión de tiempo, y capaz que nos deja afrontar y vencer nuestros propios miedos de explorar algo más grande que hay para nosotros, simplemente si en un momento determinado tomásemos la decisión de tirar bien fuerte para romper la cadena o para arrancar simplemente la estaca que durante mucho tiempo nos ha tenido atado quién sabe a qué cosas y que nos condena y nos amarra a una vida simplemente monótona, a un círculo de acción tan pequeño como el del el elefante, y que no nos permite explorar la verdadera razón para la cual nosotros de parte del Señor hemos sido diseñados. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra bien interesante que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Los versos 2 y 3 nos relatan algo bien interesante que ocurría con los hebreos en el desierto. Dice la palabra del Señor, los versos 2 y 3 del capítulo 16 del libro de Éxodo: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Fíjense que en esta porción de la palabra habían pasado aproximadamente 2 meses desde ese suceso tan impresionante en el cual los hebreos habían visto cómo Dios había abierto el mar en dos y cómo a través de ese suceso ellos habían sido liberados. Luego miraron atrás y vieron cómo ese mismo mar se cerraba, se tragaba, se devoraba a ese ejército de Egipto, ese ejército de Faraón que durante tantos años los había oprimido. Habían pasado cerca de 2 meses después de haber visto aquella maravilla y los hebreos comienzan de repente a anhelar un poco los tiempos en los que estaban en esclavitud, porque simplemente había una necesidad de hambre. No había caído maná del cielo, había una necesidad en un momento determinado, y en vez de clamar a ese Dios que había abierto hace algún tiempo antes el mar, para que de repente abriese los cielos y desatara algo de alimento o hiciera algo sobrenatural para su sustento, lo más fácil de repente fue simplemente acordarse: ay, aquellos tiempos en los que nos sentábamos en las ollas de repente allá en Egipto. Sí, éramos esclavos, nos maltrataban, nos golpeaban, nos humillaban y abusaban de nosotros. Pero por lo menos teníamos alguna carne o algún pan que nos servía de sustento. Podíamos morirnos de latigazos y de golpes, pero no nos moríamos de hambre. De repente esa era la manera a través de la cual algunos de los hebreos podían llegar a pensar en ese momento.
Es increíble pensar cómo muchas veces nosotros tenemos en poco lo que Dios está desarrollando en nuestras vidas y permanecemos al igual que los elefantes y al igual que los hebreos, atados a cosas del pasado que de repente no nos permiten proyectarnos hacia cosas mejores. Porque para los hebreos este momento de necesidad, este momento de hambre, este momento en el cual no había sustento, era la mejor oportunidad para levantar la boca al cielo y clamar al Señor para que entonces algo poderoso y sobrenatural ocurriera. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que de repente el cielo se abrió y comenzó a caer del cielo una cosa menuda, blanca, muy pequeña, que era el alimento del Señor, era la provisión del Señor, era el maná del cielo. Creo que es mucho más fácil eso que hubiese ocurrido después de haber visto lo que Dios había hecho después de haber abierto el mar en dos, en vez de comenzar a clamar con una nostalgia llena de fracaso y de derrota, que era mejor haber sido, seguir siendo esclavos de los egipcios para simplemente comer pan y comer alguna carne de repente que ellos les permitían comer. Ahora, viajemos un poco más profundo en cuanto a esta etapa de los hebreos. Cuando ellos vivían en Egipto, no te creas que la carne que ellos comían era de repente un gran churrasco, un sirloin. No, no era nada de eso. No se parecía en nada a la carne que de repente Faraón podía comer. Algunos estudios consideran que lo que realmente la carne a la que ellos hacían referencia eran algunas sobras, algunas carnes decompuestas o incluso carne de animales de carroña que de repente ellos mataban y que ese era el sustento, esa era la supuesta carne que ellos estaban ahora anhelando volver a consumir. Qué ironía, ¿verdad? Muchas veces nosotros en la vida caminamos en el mismo modo. Y aquí encuentro yo cómo podemos encontrar un paralelo bien interesante entre los hebreos, entre el elefante y muchas veces entre nosotros mismos. Las veces que de repente nos acostumbramos un poco a los tiempos largos en nuestra vida, atados a circunstancias que creemos que de repente es lo único que existe para nosotros. Por comodidad, por miedo, por temor, decisiones que no tomamos que nos permitan romper con aquello que nos está atando y que no nos permite crecer y proyectarnos a lo que Dios realmente tiene para cada uno de nosotros. Entonces hay gente como los hebreos que de repente se acostumbró simplemente a comer lo mismo de siempre, las sobras de lo que otro dejaba. Y comienzan a anhelarlo en medio de los tiempos de dificultad, en vez de pensar que hubieran podido comer algo diferente, algo nuevo y algo mucho mejor que venía de parte del Señor si en un momento determinado se hubiese tomado la decisión de romper esa cadena y clamar a los cielos entendiendo que había algo nuevo por descubrir. Es un poco lo que le pasa a nuestro elefante de la historia, que nunca toma la decisión de arrancar, de creer en las fuerzas que hay dentro de sí, para de repente descubrir que su universo es algo mayor a simplemente 5 pies de radio de acción. Nuestro elefante lo desconoce, pero tampoco toma una acción, tampoco tiene la determinación para descubrir y para cambiar la circunstancia en la cual ha crecido. Nosotros a lo largo de nuestra vida nos ocurre muchas veces lo mismo cuando nos permitimos el atarnos simplemente a circunstancias pasadas, a nostalgias, a costumbres, a vicios incluso, dentro del desconocimiento de lo que nosotros podemos llegar a experimentar cuando tomamos decisiones nuevas conforme al orden del Señor. Y así llegamos a un momento en el cual se nos pasa el tiempo, así como se le pasa toda la vida a nuestro amigo el elefante, donde no renovamos nuestro pensamiento, donde no cambiamos nuestra costumbre y donde no nos atrevemos a experimentar algo nuevo. El apóstol Pablo nos comparte algo bien interesante en la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el verso 2, donde dice la Sagrada Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y me gusta mucho esta porción de la palabra en lo particular que habla, la renovación del entendimiento. La palabra del Señor habla del entendimiento, es decir, del raciocinio, de la manera de pensar. No está hablando de la renovación espiritual ni nada por el estilo. Está hablando acerca de aquí, el concepto en el cual nosotros razonamos, el concepto en el cual nosotros estamos pensando. Y nos pasa a nosotros que muchas veces no nos damos cuenta que el reloj está dando tantas vueltas, que el tiempo se nos está pasando y que hay muchos aspectos en la vida en los cuales anhelamos que las cosas cambien, pero no tomamos decisiones para que ello ocurra. Algunos incluso claman al Señor para que las cosas cambien y las cosas simplemente no cambian, simplemente porque le clamamos al Señor, porque el Señor es quien está esperando primero que seamos nosotros quienes obremos y tomemos decisiones que generen esos cambios. Te quiero decir algo bien interesante. Dios no va a hacer nada en nuestras vidas que Él sepa que nosotros somos capaces de hacer. Hay cosas que nosotros muchas veces estamos clamándole al Señor que haga y que Dios no lo va a hacer porque Dios sabe que nosotros mismos somos capaces de hacerlo. Y creo que Dios no nos quiere ver como personas negligentes, que nos cruzamos de brazos simplemente a esperar a que algo ocurra para entonces movernos en fe. Todo lo contrario.
Creo que Dios está a la expectativa de que nosotros primero seamos quienes tomemos decisiones y entonces algo poderoso y sobrenatural de parte del Señor se desate entonces sobre nuestras vidas. Pero para ello es necesario que primero nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que nos renovemos en las maneras como nosotros estamos obrando, como estamos procediendo en muchas áreas de nuestras vidas, que tomemos decisiones a través de las cuales nosotros comencemos a creer en el potencial que hay en nosotros mismos, en lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Te imaginas por un momento si el elefante hubiera sido consciente? Soy un animal grande, soy un animal fuerte, esta cadena me lleva tanto tiempo atado y yo no creo ser el mismo que era de niño, y esta estaca no se ve tan grande, no es tan grande ni tan fuerte como me veo yo. Capaz que de un buen tirón, que capaz que no es necesario ni que sea tan fuerte, soy capaz de arrancarla y explorar un universo distinto al de simplemente estos 5 pies de radio de acción que yo tengo con los cuales he crecido. Nuestro elefante nunca tomó la decisión y así se le acabó simplemente su vida. Habrán muchas personas que de repente a lo largo de su vida no han tomado decisiones y por ello se han cohibido de experimentar algo todavía más grande. Así como el elefante se ha cohibido de vivir en la llanura la llanura africana para la cual fue diseñada, hay muchos que se están cohibiendo por no tomar decisiones de vivir en la llanura de bendiciones para la cual Dios los ha diseñado y los ha plantado en esta tierra. Podemos llegar al punto de preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos para un día tirar fuerte, para un día arrancar la estaca, para un día romper y explorar nuevos horizontes? ¿Cómo lo hacemos? Con esto, con 2 porciones de la palabra, quiero terminar este mensaje muy breve. Lo primero, la renovación que tiene que haber en cada uno de nosotros en todo momento, empezando por nuestras fuerzas. Y mira el ejemplo que te quiero compartir. El libro de los Salmos en el capítulo 92, en el versículo 10 dice la palabra: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, será ungido con aceite fresco. Así que esta porción nos habla acerca de que Dios aumentará nuestras fuerzas. Y cuando nosotros hablamos del concepto de la fuerza, siempre lo tomamos como un concepto físico. Sí, puede tomarse como el concepto del elefante. La fuerza del elefante de repente que tuvo y que nunca se la creyó lo suficiente como para haber arrancado la estaca. Pero en el caso de nosotros, capaz que la fuerza que nosotros podemos entender aquí muchas veces es la fuerza de voluntad que muchas veces nosotros no tenemos para tomar las decisiones que nos permitan romper con lo que nos está atando. Entonces nos acostumbramos o nos gusta asuntos como el pecado, que de repente queremos que Dios lo quite en nuestras vidas, pero nosotros no tenemos el deseo de quitarlo. Queremos que hayan cambios en nuestras vidas en diferentes aspectos, pero no tomamos decisiones que nos permitan llevarlo a ello, ¿verdad? Queremos de repente ser libres de ataduras, de deudas de repente, pero nosotros no tomamos decisiones que rompan con esos vicios de repente financieros que tenemos y que no nos permiten crecer. Y ocurren en diferentes áreas de nuestra vida, pecados, vicios, malas costumbres que de repente tenemos, o simplemente nuestro miedo, nuestra cobardía que muchas veces nos ata para no atrevernos a cambiar y transformar las cosas para que entonces realmente podamos experimentar algo grande de parte del Señor. ¿Qué tal si le decimos en este día: Señor, así como aumenta las fuerzas del búfalo, aumenta mi fuerza de voluntad para tomar las decisiones de hoy de una buena vez, en las cuales yo decida y haga lo que tengo que hacer para que entonces yo vea cómo tu mano de poder obra a favor mío? Segundo, la voluntad que nosotros podamos experimentar, que nosotros podamos ejercer a partir de aquí, nos va a permitir la posibilidad de ser hechos nuevos en el Señor. La palabra del Señor nos habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Yo creo que todos podemos tener el anhelo de que en nuestras vidas exista algo nuevo, una nueva manera de vivir, un nuevo horizonte por explorar, algo que de repente todavía no hemos conocido y no hemos explorado. Pero esto solamente ocurre si somos personas que estamos caminando en Cristo, es decir, en los planes, en los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y no quedarnos simplemente en la vaga idea, no porque yo no crea en el poder de la oración, claro que creo en ella, pero no quedarnos en la idea simplemente de que porque oremos las cosas por sí solas van a cambiar. No. La fe sin obras es muerte y tenemos nosotros que así como nos tomamos un tiempo para orar y clamar al Señor, también hay un tiempo en el cual tenemos que tomar decisiones por nosotros mismos y entonces realmente experimentaremos de parte del Señor eso nuevo que en Cristo Él tiene para cada uno de nosotros. Quisiera que termináramos este tiempo, que termináramos este mensaje cada uno de nosotros de corazón presentándonos delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, el día de hoy me declaro libre. El día de hoy quiero tomar la decisión, Dios, de romper con las cosas que me están atando. Tomar la decisión, tener la fuerza de voluntad para romper con las cosas que de repente no me están permitiendo crecer, no me están permitiendo proyectarme y que simplemente me tienen atado y me tienen encerrado en un área tan pequeña para la cual yo no he sido diseñado, Señor.
No hemos sido diseñados para vivir atados ni para vivir restringidos. Estamos de parte del Señor diseñados para vivir en libertad, ser libres en Cristo Jesús. Y en un día como hoy creo que este mensaje se convierte en una invitación que el Señor nos hace para que hagamos un poco más de fuerza, para que tiremos un poco más fuerte, para que arranquemos la estaca que de repente en el día de hoy nos está atando y que no nos permite vivir en la dimensión de la plenitud de la llanura de bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Anímate, poner un poquito más de fuerza, tira un poco más fuerte, que muy fácilmente capaz que podrás arrancar la estaca y experimentar la dimensión de gloria en la cual Dios te ha diseñado. De corazón deseo que esta palabra sea de muchísima bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros aquí en la Iglesia Cristiana y en la comunidad. De corazón siempre deseo que cada palabra que nosotros podamos compartir a todos nos permita crecer conforme a los planes y propósitos que desde lo eterno Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Gracias como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a todo este equipo técnico de Diarpa Media y nos veremos muy próximamente en una nueva oportunidad con una nueva palabra que el Señor derrame sobre nuestras vidas. Que Dios los bendiga.